La ansiedad es una alarma de algo, pero no es el incendio. Y esto es muy importante en nuestra conversación, ¿sí? La ansiedad es la alarma, pero no es el incendio. Entonces, si se está quemando la casa y suena la alarma y yo solamente voy a la alarma y le hago algo a la alarma, ¿qué pasa? La casa se sigue quemando. Es un poquito como aprender a entender la diversidad, ¿sabes? Que no todo el mundo tiene que dolerle tanto como a mí lo que me duele, y aprender cómo abrazarlos, o sea, también, no sé, yo ahorita he escuchado mucho últimamente sobre los eneatipos y todo eso, y hay personas como hipersensibles y todo eso, entonces uno dice como, claro, como que te pasa, pero porque no tienes el mismo tipo de personalidad. Pero también empieza el componente genético, Jennifer. Hay personas que por herencia son más sensibles a sufrir de ansiedad, son más ansiosas desde que nacieron. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Miedo. Acá Jennifer, su host. Hoy hablaremos de un tema espectacular que a mí me vuela la cabeza porque es un tema que muchas personas desconocemos, somos ignorantes, y es un tema muy peculiar y muy común. O sea, es más común de lo que debería. Para esto invité una psicóloga especialista en el tema, alguien espectacular. Ella es Carolina Ramírez, una psicóloga y coach colombiana. Bienvenida a los micrófonos de Más Allá del Miedo, Caro. Hola Jennifer y hola a todos, a los que nos están escuchando y nos están viendo, y pues yo feliz de estar acá, mil gracias por la invitación. Me encanta que estés aquí, Caro. Gracias por aceptar la invitación, por traer aquí un poco de tu experiencia y toda tu sabiduría a los micrófonos de Más Allá del Miedo. Y me gustaría literalmente que empezáramos qué es, ¿sabes? Como qué es la ansiedad, cómo se ve reflejada, cuáles síntomas, cómo sabemos si tenemos o no, para las personas como yo que no tenemos ni idea si en algún momento lo hemos experimentado y ni siquiera sabemos si lo tenemos. Claro que sí, entonces vamos a hablar de un tema que, como tú dices, y utilizaste la palabra, es común, porque debe ser común, Jennifer, porque la ansiedad hace parte de todos los seres humanos. Entonces ya vamos a hablar qué es la ansiedad, digamos, en términos normales y cuándo se desajusta, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que traerla, digamos que a nuestro léxico, porque es algo normal. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta física y psicológica ante una amenaza, y esa amenaza puede ser real o imaginaria. Eso es la ansiedad, y la ansiedad, digamos que la sentimos todos los seres humanos, porque la ansiedad nos protege, nos prepara para la acción. Entonces, por ejemplo, si tú tienes próximamente en un mes una cantidad de exámenes, ¿cierto? De tu universidad o de informes que tienes que presentar, pues empieza a generarse pues un poco de ansiedad. Y esa ansiedad, digamos que es normal porque te está avisando, está tocando a la puerta esa emoción un poco más elaborada y te está diciendo, hey Jennifer, prepárate porque tienes unos informes. Entonces, todo lo que sientes psicológicamente, ¿cierto? Físicamente, te dice, oye, sí, tengo que estudiar y tengo que prepararme, y te prepara para la acción. Si no sintieras ese poquito de ansiedad, pues te quedarías acostada en una hamaca y no harías nada. Entonces, la ansiedad, claro que sí es importante porque nos prepara para la acción. El tema es cuando se desajusta, Jennifer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como lo primero que hay que traer acá a colación y a este tema. Entonces, la ansiedad, digamos que cuáles son los componentes, o qué, porque me los preguntaste, ¿cierto? Sí. ¿Qué se siente cuando tenemos ansiedad? Entonces, digamos que tenemos dos categorías. Lo que sentimos físicamente y lo que pasa psicológicamente. Ok. Entonces,
lo que sentimos físicamente, esto va a depender de la amenaza que tengas, ¿cierto? Porque la ansiedad es una respuesta frente a una amenaza. Ok, Entonces, lo que sentimos físicamente, si tú estás frente a un león en una selva, muy seguramente se va a activar tu mecanismo de huida, de defensa, que es la ansiedad, y vas a empezar a tener, vas a sentir que el corazón como que se te va a salir, ¿cierto? Porque es un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se ok, aumenta la presión arterial. Esto es muy sabio porque el cuerpo está preparándose para correr, ¿cierto? O total. para huir. Entonces empiezas a sentir, en la ansiedad también se puede empezar a sentir un poco de mareo, un poco de vértigo, puedes empezar a temblar, ¿cierto? Se puede empezar a dilatar la pupila y esto también es para que puedas ver mejor, ¿sí? La amenaza que Wow. tienes al frente. Entonces, digamos que físicamente te empiezan a pasar una serie de cosas. ¿Qué pasa ahí, Jennifer? Algo puntual. Y es que esto puede pasar cuando estás frente a un león, pero hay personas que les pasa, por ejemplo, cuando están frente al pensamiento de una separación con su pareja. Claro. ¿Sí? Los mismos síntomas. Ahí es cuando la cosa empezamos a verla desproporcionada, porque una cosa es estar frente a un león y una cosa es que te está pasando una situación, digamos, de separación. ¿Qué pasa psicológicamente? Entonces ya te dije qué pasa en la ansiedad físicamente, ¿cierto? Algunos Sí, de los signos. síntomas. Psicológicamente se empieza a ver hiperreflexión, empiezas a pensar mucho en ese tema. Empieza a haber hipervigilancia o hiperatención justo en un tema en específico o en una situación en específica o en una persona en específico. Falta de concentración, por supuesto, preocupación, miedo y muchas veces miedo irracional. Entonces, eso son algunos de los síntomas psicológicos de la ansiedad. Entonces, tenemos síntomas físicos y síntomas psicológicos. ¿Frente a qué? Una respuesta normal frente a una amenaza que a veces es real y a veces es imaginaria. Wow. Mi caro, pero ¿cómo saber que la diferencia entre ansiedad y nervios, ¿sabes? Porque, o sea, los nervios uno dice, uy, tengo como nervios, tengo como, o sea, y siento que es un poquito similar a los síntomas. Claro, lo que pasa es que ahí sí estaríamos hablando de la temporalidad, ¿cierto? ¿Cuánto dura esto? Yo puedo tener nerviecitos porque ahorita voy a presentar un parcial, pero Ok. son unos nerviecitos pequeños. La ansiedad tiene una duración un poco más larga, podríamos hablarlo así, y los síntomas son también un poco más pronunciados. Y cuando la ansiedad se desajusta completamente, vamos a estar hablando ya de un trastorno de ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, Wow. el trastorno de ansiedad es cuando la ansiedad como que se perpetúa en el tiempo y cuando tus respuestas físicas, ¿te acuerdas las que te conté como de el que el corazón te palpita mucho, de que sientes como que te tiembla la piel, sudoración, mareos? Todos esos síntomas son desproporcionados con respecto a la amenaza o a la situación que estás viviendo. Entonces, digamos que cuando ya hay un trastorno, síntomas desproporcionados, dura la ansiedad más en el tiempo y empieza a afectarte las áreas más importantes de la vida. Eso es un trastorno de ansiedad. Pero otra cosa es nuestra ansiedad normal, ¿cierto? Que todos los seres humanos, digamos que la sentimos, todos, incluso los que trabajamos en el tema de psicología, desarrollo personal, porque la ansiedad hace parte de una emoción, es una emoción más elaborada. Mira, hoy me acompaña allá Ok. atrás, la tengo Sí, la ya estaba viendo, de espectacular. protagonista. Claro, o sea, es como el miedo, o sea, solo es una sensación que nunca se va. Es exacto. A ver, sí se va cuando estamos hablando de la ansiedad normal, Sí, o Jennifer. sea, como la que experimentamos todos los días. Sí, como que, Exacto, no sé, mañana alguien, en estos momentos yo estoy entrando en un equipo acá del club y mañana tienen la final. Obviamente ellas exacto, hoy claro, tienen nervios, ¿sabes? Y como que claro, un poquito la ansiedad y es normal, o claro. sea, uno como con diferentes
acontecimientos diarios, pues uno puede generarla. Pero Claro, pues ya al extremo ya es como tú lo dijiste, un trastorno. Ahorita decías exactamente. algo muy, muy, muy importante y siento que me pasa un montón, sino que yo, o sea, lo que pasa es que siento que la ansiedad la tenemos muy estigmatizada, ¿sabes? Como que Sí, ansiedad y uno dice, wow, o sea, ya esto es lo último, sí, ¿sí? O sea, lo peor que puede pasar. claro, Y ahorita como tú me lo estás diciendo, yo siento entonces que la tengo ya varios. O sea, muchas veces como que la experimento claro. porque me pasa un montón que yo tengo un problema o una situación que resolver o algo me da un bloqueo y, o sea, Claro. mi mente no para, o sea, hasta cuando yo no la solucione. Y es dele, 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 dele. Y muchas veces yo leí que decía que cuando intentas dormir, la Claro, mente no deja de pensar en lo que tienes que hacer y a veces uno ni puede descansar. Esto, completamente. mi pregunta, Caro, es, ¿esto se puede controlar? O sea, ¿hay alguna técnica, algo o no? Pero completamente. Entonces, digamos que ¿por qué es un poco desafiante y difícil controlar o gestionar los síntomas de la ansiedad? Y quiero explicarles un poco desde el tema biológico qué es lo que pasa. Cuando la ansiedad se activa, ¿quién la activa? ¿Quién es el gerente emocional de nuestro cerebro? Se llama la amígdala emocional, ¿sí? La amígdala cerebral. La amígdala es una partecita que está dentro del cerebro que activa a las emociones, entre ellas, ¿cierto? La ansiedad. ¿Pero qué hace? Lo que pasa es que la amígdala activa el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo. Y como su nombre lo indica, Jennifer, autónomo es que trabaja por sí solito, ¿sí? No es que nosotros digamos, Jennifer, en este momento voy a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentate corazón, no se puede, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo, con su bracito, que es el sistema simpático, ¿sí? Es el que activa todas las sensaciones físicas de la ansiedad. El solito, Wow. ¿sí? Entonces, porque tú tampoco puedes decir en este momento voy a temblar más, voy a sudar más, ¿cierto que no puedes? No. Es autónomo, porque el sistema nervioso simpático es el que activa todo eso. La amígdala da la orden y se activa el sistema nervioso simpático. Empieza a activarse solito, ¿sí? Sin que nosotros podamos Wow. hacer nada. Por eso es que la ansiedad es tan compleja, porque ahí participa el sistema nervioso autónomo. Y los pensamientos también se vuelven muy automáticos. Por eso tenemos que entrenar. Cuando ya estamos viendo que tenemos temas de ansiedad que se nos están como saliendo un poquito frente a una situación específica o frente a una ruptura o frente a un proyecto que tienes, entonces, claro, nosotros podemos entrenar ciertas cosas. Entonces, ¿qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, la respiración diafragmática. ¿Sí? La respiración diafragmática es que tú inhalas y en vez de respirar como acá desde las costillitas, baja, como que baja el oxígeno hasta tu estómago y se infla. Entonces es una respiración más profunda. Cuando inhalas, sientes que se infla el estómago, ¿sí? Retienes y cuando exhalas desde el estómago nuevamente, botas el aire. O sea, es como respirar sacando la panza. Como respirar sacando la pancita. Así Ok, empiezas a sí, sí. entrenarte en ese tipo de respiración. Es una respiración más profunda. ¿Qué va a pasar ahí, Jennifer? Ya te dije que la ansiedad se activa, ¿cierto? Por el sistema nervioso autónomo, todos los síntomas como físicos, porque hay una patica que es el sistema nervioso simpático. Cuando tú empiezas a respirar y a relajarte, vas a activar la segunda patica, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que restaura. ¿Sí? Son dos paticas. Uno activa la lucha y la huida y el otro dice ya, calma, 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 ya estamos frescos. Cuando respiras de esta manera profunda, activas todo el sistema parasimpático, que es el sistema restaurador y tranquilizador, y activas todo el lóbulo frontal, entonces puedes volver a pensar mejor, tomar mejores decisiones, controlar impulsos. Por eso la respiración diafragmática, la respiración profunda es muy importante realizarla, ¿sí? Porque estás conectando
Es el lóbulo frontal, que es el encargado de las funciones superiores del cerebro y te va a relajar, ¿sí? Vamos a pensar mejor, vamos a aceptar ahí la ansiedad, vamos a encontrar soluciones para la ansiedad y va a activar el sistema nervioso parasimpático, que es la otra patica que le va a decir, ¿sí? Al Calma. de la lucha o vida, calma, que no estamos frente a un león. Entonces, Ok. esta es la explicación de por qué la respiración sirve para la ansiedad, ¿sí? Para una ansiedad normal o para incluso cuando estamos trabajando crisis de pánico, ¿sí? Ok, ok. Otra de las cosas que nos sirven cuando estamos así como en procesos ansiosos o si tú ves un amigo como con crisis de pánico, es la ansiedad normalmente es porque tenemos unos pensamientos futuristas como catastróficos, esto es lo que va a pasar y entonces me van a echar del trabajo y entonces cuando me echen del trabajo me va a quedar sin plata y entonces voy a dormir debajo de un puente, o sea, no, ya uno termina, eso es lo que pasa. A la persona hay que traerla al presente. La técnica de grounding, ¿sí? Que es como arraigo al presente, sirve mucho. ¿Cómo es esa técnica? Es 5, 4, 3, 2, 1. Le dices, dime 5 cosas que puedas ver en este momento. Y la persona que está en su crisis de ansiedad, que entre otras cosas, otro de los signos es como la hiperventilación. Entonces empieza a ver 5 cosas que hay y la empiezas a traer al presente. 4 cosas que puedas oír. Entonces la persona se empieza a anclar al presente y a decirte, estas son las 4 cosas que puedo oír. Dime 3 cosas que puedas sentir. Siento mi chaqueta, siento la silla. Después, dime 2 cosas que puedas oler en este momento. ¿Ves como desde los sentidos la conecto al presente? Entonces, huelo esto, huelo lo otro, y dime una cosa que puedas saborear y está la persona en ese momento de esa crisis, ¿sí? Por allá en el futuro, la traes al presente y se da cuenta que en el presente no hay amenaza, Wow, ¿sí? qué Porque espectacular. normalmente la ansiedad, estamos en ansiedad por la amenaza que no está presente, ¿sí? Claro, pero que es, uf, me encantó, porque Sí. esa era una de las preguntas que yo traía, es, ya con los síntomas que tú dices, a veces uno los puede tener personalmente yo, Ujú. y también puede ser que alguien, un amigo, alguien de mi familia, como que lo esté experimentando y yo, pues ahí sí como el cuento, uno dice, vaya a terapia, pero en el momento uno cómo lo ayuda, y esto está, Exacto, o sea, me voló la cabeza, me parece espectacular, claro, porque es una exacto. manera de ayudar. Es una manera Wow, de reducir los síntomas en ese momento, ¿cierto? Porque como tú lo dices, la ansiedad es una alarma de algo, pero no es el incendio. Y esto es muy importante en nuestra conversación, ¿sí? La ansiedad es la alarma, pero no es el incendio. wow. Entonces, si se está quemando la casa y suena la alarma y yo solamente voy a la alarma y le hago algo a la alarma, ¿qué pasa? La casa se sigue quemando. Claro, total, sí. O sea, sí, Ajá, sí. exacto. Entonces hay que descubrir, ¿cierto? Hay que intervenir sobre la raíz. ¿Qué es aquello que te está causando la ansiedad? Wow. Porque la ansiedad solamente es el aviso. Entonces, las causas de la ansiedad, mi querida Jennifer, eso es bien interesante, Y ¿sí? como, ¿qué, o sea, comúnmente, qué lo causa? Exacto. Entonces, mira, en una ansiedad normal que esté ajustada, pues hay situaciones de vida que nos pueden causar ansiedad porque sobre todo son situaciones que traen incertidumbre. Entonces, situaciones que traen incertidumbre, pues nos causan ansiedad. Pero también empieza el componente genético, Jennifer. Hay personas que por herencia son más sensibles a sufrir de ansiedad, son más ansiosas desde que nacieron. Entonces, estas personas pueden tener una sensibilidad a esto. Y otra de las cosas, digamos que la ansiedad es multifactorial, pero otra de las cosas es la personalidad, algo que trabajo yo mucho, Jennifer, en mis pacientes. Y es que si tú trabajas la personalidad
tus rasgos de personalidad, te vas a dar cuenta que por tus rasgos de personalidad hay cosas que te van a causar más ansiedad que otras. Claro. Entonces, ejemplo, si tú tienes una personalidad obsesiva, controladora, ¿cierto? Te va a causar mucha más ansiedad personas que son ineficientes o personas que no hacen lo que tú dices, ¿cierto? Entonces esas personas te van a causar, o situaciones que se te salgan de control, ¿sí? Entonces te van a causar mucha ansiedad. Si tú tienes una personalidad dependiente, ¿sí? Te va a causar mucha ansiedad la indiferencia de otros, ¿sí? Wow. Que las parejas te dejen, que te terminen. Entonces, esta clase de personas, por ejemplo, llegan a mi consulta, muchas llegan, la separación, ¿no? Es que yo siempre sufro mucho con la separación por mis novios, por las rupturas, y están en estados de ansiedad altísimos, o están con una pareja con mucho miedo que las deje, las abandone, Wow. ¿sí? Mucha ansiedad. Pero acá el tema no, pues yo no las voy a trabajar, sí, pues podemos trabajar la respiración y controlar la ansiedad, pero es que la ansiedad es la alarma, no el incendio. El incendio es el rasgo de personalidad dependiente que hay que trabajar. Wow, total. ¿Ves que hay un fondo? La ansiedad es la que te avisa algo no está. Algo, por ahí hay algo que no es. Entonces, dependiendo, cuando pues ya llegan a consulta, uno empieza a decir, claro, es que está este rasgo de personalidad y le causa muchísima ansiedad, por ejemplo, cometer errores. Los obsesivos, fracasar, cometer un error, ¿sí? Entonces les causa muchísima ansiedad eso. Entonces llegan los estudiantes que tienen parciales ya con unos niveles de ansiedad desproporcionados. Pero Claro. el tema es la personalidad. Entonces, Wow. fíjate, Jennifer, que la ansiedad es como la puntica del iceberg y lo que Eso hay veo. adentro es lo que hay que evaluar. Ajá. Claro, eso veo y ahora entiendo por qué, pues a mí no me pasa mucho, pero digamos, yo conozco amigas como que lo que tú dices, o sea, les deja un novio y eso, o sea, es el fin del mundo. Y uno Ajá. dice como, o sea, ¿qué te pasa? Claro, porque como tú no eres del mismo, o sea, no sientes Rasgo el de mismo dolor, personalidad. exacto. Ajá. Entonces, No como tienes el no mismo te toca, rasgo. pero a ti, obviamente, como nosotros decimos, todos los días, como en este tema del crecimiento, pues no es mi tarea, ¿sabes? O sea, esa es la tarea de esa persona, pero mi tarea, por ejemplo, Claro. puede ser, no sé, trabajarle el rechazo. Entonces, esa es Sí. mi tarea, eso es lo que me cuesta. Pero hay personas que dicen como, ¿qué te pasa? ¿Sí? Ujú. Entonces, es como rasgos de personalidad y, uy, qué curioso, ¿sabes? Porque es Claro. un poquito como aprender a entender la diversidad, ¿sabes? Que no todo el mundo tiene que dolerle tanto como a mí lo que me duele, y aprender cómo abrazarlos, o sea, también no sé, yo ahorita he escuchado mucho últimamente sobre los eneatipos y todo eso, y hay personas como Ujú. hipersensibles y todo eso, entonces uno dice como, Ujú. claro, como que te pasa, pero porque no tienes el mismo tipo de personalidad. Exactamente. Entonces, fíjate que llegamos a uno de los temas más importantes también en el tema de la gestión de la ansiedad. Realmente, prácticamente la raíz. Claro, hay otros factores a veces, pero lo que yo más he encontrado en consulta es esto, Jennifer, porque llegan, estoy súper ansioso y esto es lo que me pasa, y esto es lo que me pasa, por ejemplo, en el trabajo, entonces tengo conflictos con el jefe y estoy muy ansioso del trabajo y de todo esto que me pasa. Y cuando empezamos a ver es, por ejemplo, un rasgo de personalidad tan controlador, tan obsesivo, que quieren que la gente sea como ellos son, Total. que quieren que la gente piense como ellos piensan, que quieren que la vida sea como ellos Como Dios quieren. quiere. Y la vida es como es. Y las personas Wow. son como son. Así de sencillo y simple. Entonces, aquellas personas que no comprenden eso, que quieren controlarlo todo, les causa mucha ansiedad lo que se sale de su control. Entonces, ahí que hay que trabajar, el rasgo, ¿sí? O sea, la ansiedad, pues sí, les trabajamos al inicio porque llevan muy ansiosos, entonces temas de respiración. eh, Sin embargo, lo profundo es el rasgo. Eh, Hay algo muy importante, Jennifer, en el tema de la ansiedad, y es que también hay que trabajar, digamos, como un contexto que te ayude a mejorar los síntomas,
¿cierto? Ok. Digamos que los síntomas de la ansiedad o que la ansiedad no se esté repitiendo tanto. Y por supuesto que ya dijimos que la raíz es trabajar personalidad y otras cosas más profundas, o por ejemplo aceptar una muerte, etcétera. Pero hay un contexto en la vida, en la funcionalidad que te ayuda. Ejemplo, dormir bien, me lo estabas diciendo ahorita. El sueño es súper importante para bajar los niveles de ansiedad. Es como un ciclo. Wow. Si no duermes bien, más ansiedad te da. Y si Ok. más ansiedad te da, no duermes bien. Y así vamos. Y nos repetimos. Ajá, exacto. Entonces hay que trabajar por los dos laditos, ¿cierto? Por un lado, pues trabajar la raíz de la ansiedad y acá también el sueño. Tienes que dormir. ¿Cuánto debemos dormir? 7 horas, 30 minutos como mínimo, para que Wow. podamos hacer 5 ciclos en la noche seguidos y podamos tener dentro de cada ciclo sueño profundo y sueño REM. Cada ciclo, ¿cierto?, de sueño dura aproximadamente unos 90 minutos, cada ciclo, y tienes que hacer 5. Y Y dentro de cada ciclo deben haber más o menos 13 minutos de sueño REM y 13 minutos de sueño profundo, que te ayuda a Caro, la gestión emocional. Ajá. ¿qué es, perdón porque no lo sé, qué es sueño profundo? Bueno, pero sueño REM, ¿qué es? Es, la traducción es cuando estás durmiendo y tus ojitos se están moviendo, es el movimiento de ojos. El sueño REM y el sueño profundo es el que ayuda a todo el tema de la gestión emocional, es como que hace un barrido, ¿sí? Emocional. Ayuda también al tema de la limpieza como inmunitaria en tu cuerpo. Entonces el Wow. sueño es supremamente importante, ¿sí? Si tú no duermes bien, al otro día no tomas tan buenas decisiones, Jennifer. Si tú no duermes bien, no memorizas tanto, ¿sí? Wow. Si tú no duermes bien, se aumenta la ansiedad, que es el tema de hoy, ¿sí? Si tú no Claro. duermes bien, no haces ese barrido. Y tanto el REM como el sueño profundo ayudan a todos estos ciclos. Entonces, 7 horas y media. Hay gente que dice, es que tuve con 3. Y yo digo, pues no sé qué tanto. No sé qué Claro. tanto. Mi Caro, y por ejemplo, digamos, porque a veces me pasa. O sea que duermes profundo, bueno, REM y Sí, todo, seguido. 5 horas sí. y te despiertas o te despiertan y ahí, uy, no quiero dormir otras dos, recuperar mis otras 2 horitas. ¿Son seguidas las 7 horas y media o no? ¿O puedo dormir Pues 4 y en la tarde 3? la idea es que sí, no, la idea es que sí, porque mira, cuando estás así, los ciclos son así, ¿cierto? De 90 minutos. Si vas en este ciclo, entonces por acá haces el REM y por acá haces el profundo. Entonces, si vas acá y vas a hacer el REM y alguien te despierta, cuando te vuelvas a dormir, vuelves y empiezas. No sigues donde ibas. Wow. Entonces, otra vez necesitas unos 45 minutos para llegar a REM y después otros 40, ¿sí? Claro. Entonces, te corta el sueño, por eso el sueño cortado no sirve. Es muy importante mantener el sueño. Primero, dormir las 7 horas y media, por eso el horario, decir uno, bueno, yo me voy a acostar a las 9 de la noche y me voy a levantar a esta hora que ahí me da las 7 horas y media. Y para la gente que le cuesta ayudarse con temas como la melatonina, ¿cierto? Que te induce, ¿sí? El sueño te ayuda a inducir el sueño, como el magnesio también que te ayuda y poder como pues mantener esas 7 horas y media, disminuirle a la cafeína, por lo menos después de las 2 de la tarde, ¿sí? No tomar tanta cafeína, porque justamente la cafeína lo que hace es que inhibe ciertos temas como la adenosina, que ayuda al tema del sueño. Si hablamos, por ejemplo, de la ansiedad, el cortisol que se Sí. genera cuando tienes ansiedad es como si se comiera la melatonina, ¿sí? Entonces, por eso tú estás así como más despierto, porque Claro, la no. melatonina. Ajá. Sí, escuché, o sea, ahorita que decías como de las parejas, yo tuve una amiga que hace poquito como que tuvo una ruptura fuerte y me decía, es que no me da sueño, o sea, no puedo dormir. Porque nosotros le Claro. decíamos, pues, duerme, tranquilícese, o sea, uno durmiendo, pues, como que descansa. Me decía, es que no me da sueño. Y yo, miércoles, pues, Claro, no le da sueño por la bioquímica del cerebro, porque el cortisol es como si se comiera la melatonina. Entonces ella necesitaría ayudarse con melatonina.
necesitaría ayudarse con temas, por ejemplo, con el ejercicio en la mañana, ¿sí? Que eso también va a preparar al cerebro. Necesitaría ayudarse con magnesio y, por supuesto, ayudarse desde la parte psicológica, porque la hiperreflexión, ¿sí? Hace que pienses, pienses, pienses y el cerebro quiere seguir Mica, pensando sobre eso y no duerme. dijiste algo muy importante, Caro. ¿Existe la oportunidad, la posibilidad de calmarlo? Porque es que Por pasa un montón, o supuesto. sea, como que sea por lo que sea, ¿sabes? Como que, digamos, no sé, vas a un nuevo trabajo y entonces tú, bueno, ¿y cómo serán los compañeros? Y si, ¿será que me dicen que sí? Y envíe la hoja de vida, bueno, y empieza, ¿sabes? Porque el cerebro Claro, tras el hecho no trae claro. una buena. Todas las malas, Sí, todos los sí, acontecimientos posibles malos los sí, trae. sí, Hay como para calmar la mente, hay una técnica o hay sí. opción. Absolutamente. Nosotros trabajamos varias técnicas digamos que terapia cognitivo-conductual o en la terapia cognitiva, y una de ellas es el stop. Como yo le digo a mis pacientes, lo que pasa es que cuando ustedes se meten en en la hiperreflexión es como un tobogán. Entonces, primer pensamiento y esto se fue. Y no, sí, no para. No O sea, para. Uy, sí. no para. Entonces, hay que estar muy atento cuando, eso es lo lindo de la terapia, porque tú empiezas a ser muy consciente y aprender como tus linternas en el día. Entonces, cuando tú empiezas y te descubres, Jennifer pensando, ay, sí, mis nuevos compañeros, uy, no, y de pronto esto es lo que va a pasar. Entonces, la técnica es, o sea, si estás solito, ¿cierto? Si no, pues lo haces en tu mente, pero si estás solito, esto es algo como, stop, Wow. stop, Jennifer. Y te puedes llamar por nombre y apellido. Stop, Jennifer, y tu apellido. Stop, Carolina Ramírez. E inmediatamente obligas a tu mente a ir a un pensamiento de algo que te guste, Jennifer, de un proyecto que sí te guste, de algo que te pueda emocionar. De una, es obligarle al cerebro, es que quién es el dueño de tus pensamientos. Claro, yo. Tú, exacto. Antes de continuar nuestro episodio, queremos comentarte que más del 80% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas al canal. Así que te vamos a dejar acá un botoncito para que te suscribas y nos apoyes para poder seguir trayéndote más invitados de valor y poder seguir creciendo juntos. Chao. ¿Quién es el dueño de tus emociones? Tú, lo que pasa es que descubrir que somos dos en esos momentos, que el pensamiento no soy yo, que el pensamiento es una parte, pero yo soy algo más poderoso que mi pensamiento, que mis emociones son una parte, pero yo soy algo más poderoso que mis emociones y que yo soy la dueña Wow. de ellos, ¿sí? Entonces es como decir, no, no, yo ordeno qué pensar, yo Claro, elijo qué pensar. qué pensar. Entonces, en Wow. ese momento es como distraerlos, hay que pararlos. Pero eso son técnicas que te ayudan para disminuir la ansiedad, pero todo es la raíz. Sí, claro, Y total. vuelvo a la raíz, Jennifer, es pensar, bueno, pero ¿por qué es que yo pienso tanto sobre eso? Porque es que a mí Total. me da tanta ansiedad ese tema en específico, porque puede que a mí no. Total, total. O sea, digamos, por ejemplo, en mi caso, nosotros, claro, como yo ya lo he llevado un poquito a terapia, entonces ya tengo un poquitico más de que sé que me detona, de que sé que como por mi personalidad y todo, digamos, a mí me toca un montón mi familia, ¿sabes? O sea, todo lo Ujú, que tenga que ver. Y ujú. Vale, que es mi amiga, cero. O sea, ella dice, obviamente me duele, pero yo no lo sobrepienso tanto. O sea, para mí, ella Exacto. es como más tipo uno, como para mí mis proyectos, o sea, como que su foco es otro, que para mí Ujú, no. Entonces es como ujú. el tipo de la personalidad totalmente diferentes. Y mi tarea es una y la Exacto. de ella es otra. Exactamente. Entonces ahí es como revisar si eso te está causando malestar e incomodidad, porque es primero, pues, si, me Total. causa si no te causa malestar, pues ¿por qué? Sigamos Exacto, así, exacto, pero total. si está causando malestar, es revisar, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Y así poder calmar la ansiedad. Pero de todas maneras, cuando estamos en esos momentos de hiperreflexión, ¿cierto? Lo puedes hacer con el stop Esto, y vamos a wow. pensar. Otra de las cosas es stop y voy a hacer algo diferente. Entonces tengo el libro salvavidas. Entonces me pongo a leer el libro salvavidas. O voy a llamar a mi amiga ya, de una, o sea, realmente hacer
Otra, conducta. Ya, cambia la actividad. Y hay momentos, Jennifer, que tocan cuando la ansiedad está muy alta, los síntomas físicos, ¿cierto? Porque es que, mira, puede ser una hiperventilación, ¿cierto? Taquicardia, sudoración, a veces realmente los síntomas. Entonces, lo que hacemos es como una terapia como de choque con, por ejemplo, frío. Ok, Entonces, métete a una ducha fría, ¿sí? O ponte hielo en el cuerpo cuando la ansiedad, lo que pasa es que a veces la ansiedad, mis pacientes llegan y no, me dicen, es que no quepo en mi cuerpo, wow. de lo que tengo, no quepo. Entonces es como terapia de choque térmico, ¿cierto? Entonces métete a una ducha fría o ponte hielo o cómete algo picante también puede ser. Entonces como de choque para traerte nuevamente en el aquí y en el ahora desde tus sentidos. Sí, Wow. eso empieza a bajar los síntomas de ansiedad. Ujú. Qué fuerte y qué cool. O sea, todas estas técnicas me encanta, Caro. Ahorita tocabas un tema y era en las parejas. O sea, siento que eso Sí, también es pues uy, un detonante fuerte y hay sí. personas que cuesta, porque lo sé, lo he escuchado de mis amigas, y es el sobrepensar o la Sí, ansiedad, un poquito, miedo, todo que, digamos, cuando tienes una conversación con tu pareja, con tu familia, sí. con tu jefe, una conversación deep, o de esas que no son tan chéveres, ¿sabes? Como de esas incómodas. Claro, Y cómo se podría vencer como esa sensación de que obviamente uno siente como un vértigo, pero a veces, o sea, hay personas que lo llevan a otro extremo, que es como que les da ya como mucho miedo, mucha ansiedad, ujú, y es como vencerlo, como, ¿sabes? listo. Como que al fin y al cabo soy yo, como tú dijiste. Exacto. Entonces, para esos momentos donde, o sea, no es que tengo una ansiedad, voy a hablar con mi jefe, con mi pareja, porque me va a terminar o le va a terminar o me van a echar o algo, ¿sí? Entonces, lo primero es, porque tengo mucha ansiedad, a veces ni siquiera es ansiedad en muchas cosas, ¿no? Pero entonces es, ¿cuál es la emoción básica que tienes? O sea, bajemos de ansiedad, que es como muy general, a qué tienes exactamente. Entonces, por ejemplo, tengo miedo, la emoción básica, ¿sí? Entonces, tengo miedo. Entonces, ok. ¿Miedo a qué? Miedo a, ponlo en palabras, baja, ¿sí? Míralo a los ojos. Tengo miedo a que mi pareja me termine, ¿sí? Tengo miedo a que me retiren del trabajo, ¿sí? Tengo miedo a no conseguir ese trabajo. Entonces, ponlo con palabras. Lo siguiente es aceptar. Aceptar que hay cosas que pueden pasarnos, ¿sí? Entonces, si tengo esta, pues sí, tengo a aceptar que tengo esta ansiedad porque mi pareja se puede ir. ¿Y por qué no? Y que no está mal. O sea, A no está mal muchos nos sentirlo. pasa. Exacto. Y Total. aceptar que es que la otra persona se puede ir, Sí, claro, es 100%. ¿sí? Sí, Aceptar la impermanencia de las cosas, Jennifer. Aceptar que los trabajos no son eternos, las parejas no son eternas, los hijos no son eternos, los padres no son eternos. Entender que hay impermanencia, llegamos a un mundo donde nada es eterno, es importante. Aceptarlo, ¿sí? Y después de aceptar, pues tomar ciertas acciones. Entonces tengo ansiedad porque necesito esa conversación difícil o necesito, bueno, entonces voy a poner límites, ¿sí? O voy a hablar, o voy a hacer. O sea, el tema de la acción también es muy importante. Primero, como bajarlo a la emoción básica. Segundo, es aceptar lo que estás viviendo, el miedo que tienes y a lo que te puedes enfrentar. Y lo tercero también es la acción, cómo podrías wow, movilizarte, ¿sí? espectacular, total. Eso es otra de las cosas interesantes en el tema de la ansiedad. Total, total. Ahorita Sí, dijiste algo muy, muy, muy importante y me tocó un momento, y es el tema de la aceptación es como en mi mm, personalidad lo que más me cuesta. Y hace poco
o sea, mi abuelito estuvo como un episodio como fuerte, y obviamente en mi personalidad, duro, o sea, duro, que fui a terapia porque yo decía, le decía, Vivi, no sé, o sea, entonces lo bajamos y es, acepta que es un regalo que Dios te dio y que si en algún momento se tiene que ir, se tiene que ir. O sea, Sí, disfrútala porque es un regalo, ¿sabes? O sea, un préstamo, no es tuyo. sí, Dios te lo sí, prestó, pero en algún momento Él te lo va a pedir de vuelta. Y es sí, como, la aceptación es fuerte, cierto que las tres es la más fuerte. Pero cuando tú sí, aceptas, tú ya estás lista para actuar. O sea, si yo acepto, bueno, exacto. vamos a tener esta conversación con mi esposo, con mi pareja, con el que sea, y lo máximo que puede pasar es que nos divorciemos o que nos dejemos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? O sea, lo acepto. Y ya, entonces Ujú. ya lo llevé al peor escenario. Entonces ya Claro. lo más fácil es actuar, siento yo. Y dentro de la aceptación hay una pregunta muy importante y es, ¿por qué no yo? Ejemplo, voy a ir a algo fuerte. Por ejemplo, una enfermedad terminal, un cáncer. Ok. Es difícil aceptar, ¿cierto? Que lo tenemos. Pero la pregunta, ¿y por qué no yo? O sea, sí podrían ser millones de personas que tienen cáncer. Ok. ¿Y por qué no yo? O me divorcié porque mi esposo me fue infiel. Debo aceptarlo. Y dentro de la aceptación la pregunta, ¿y por qué no yo? Porque a mí no me tendrían que ser infiel. Es que Ok. soy una buena mujer. ¿Y por qué no a las buenas mujeres Les no puede son pasar. infieles? Ajá. ¿Y por qué no? Es que Wow. tengo corona en el universo para que no me dé esa enfermedad. Es que tengo corona para que a mí no se me muera mi ser querido. ¿Sí? Es que Total. tengo corona para que a mí no me retiren del trabajo. Es una pregunta muy fuerte, ¿Y Jennifer, lo por qué no sé, yo? Wow. pero te pone los pies en la tierra. ¿Sí? Porque es como, 100%. como que cuando tú no aceptas es, no, porque a mí, porque, 100%. y por qué no a ti, más bien. ¿Sí? O sea, a Sí. los otros sí, al vecino sí, 100%. al vecino sí, ¿sí? Entonces es dura, pero uy, es como confrontadora, ¿no? Y es, uy, sí, es cierto, ¿por qué no yo? ¿Sí? Entonces, fíjate que, y dentro de la aceptación es también entender como seres humanos que la impermanencia está con nosotros. Lo que yo te acabo de decir, nada es eterno, ¿sí? Como que todo es prestadito. El trabajo, eh, los hijos, las parejas, ¿sí? Los papás, la vida. Que siento que un poco, Caro, ese pensamiento es muy, muy bueno. Claro, cuando son cosas fuertes, tú dices, nada es eterno, ¿sí? Claro, mis abuelitos yo quisiera que fueran eternos, pero no lo son. No, Pero también la depresión, la ansiedad, si tú la trabajas, nada es eterno. nada es La eterno. tusa no es eterna, que es No, de ahí donde uno dice, pues, no voy sí. a ser ni la primera ni la última persona entusada en todo el mundo, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, y volviendo a nuestro tema, la ansiedad no tiene por qué ser eterna. Entonces, digamos que hay personas que ya se acostumbran a vivir así ansiosas y con ansiedad, pero si tú vas a una buena terapia, si tú haces lo que tienes que hacer, la ansiedad, mira, es que hay cura incluso para los trastornos de ansiedad, Jennifer, que no hemos hablado mucho de eso, pero trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, las fobias son trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces, la fobia a la araña, la fobia a las alturas son trastornos de ansiedad, hacen parte de los trastornos de ansiedad. Entonces, si todos esos se curan con un buen tratamiento, mira que hablando de las fobias en la terapia cognitivo-conductual, hay tratamientos muy efectivos, ¿sí? Y lo que Wow. hacemos es que son tratamientos de aproximaciones sucesivas al estímulo que es fóbico para ti. Entonces, por ejemplo, si te da mucha ansiedad, ¿sí? Montarte en ascensores para trabajar ese trastorno de ansiedad y que no eres capaz de montarte en un ascensor, lo que hacemos es aproximaciones sucesivas. Entonces, primero te mostramos el ascensor en un video, y entonces te sube la ansiedad y ya, pero la ansiedad tiene la ansiedad no va por allá, estalla y te mueres. La ansiedad no mata,
no mata, eso no mata. Así piensas que se te va a salir el corazón, no te va a dar un infarto si tu corazón está sano, no te va a dar un infarto. Entonces, si le tienes miedo al ascensor, entonces te ponemos una película del ascensor, entonces tu ansiedad empieza a subir, llega a una meseta y después empieza a bajar cuando le da mucho. Después te empezamos a aproximar, entonces ya llegamos al ladito del ascensor. Entonces otra vez empieza, pero ya al ladito te das cuenta que no pasa nada, no pasa nada, y empieza a bajar. Ya después nos subimos al ascensor sin cerrar la puerta. Y nuevamente la ansiedad, Wow, y ya vuelve a bajar. Y ya, pues estas sensaciones, ¿no? Cada wow, sesión. qué Y ya fuerte. después puedes cerrar la puerta conmigo adentro. Después podemos subir de piso, bajar los pisos y ya después vas tú solita. Y se quitan las fobias, Jennifer. Esto se llama aproximaciones sucesivas o exposición en terapia. ¿Sí? Entonces, Wow, qué fíjate, si una fuerte. fobia podemos trabajar, un trastorno de estrés postraumático, pues la ansiedad también del día a día podemos trabajar. Qué espectáculo, la verdad. O sea, la terapia es todo lo que está bien en la vida. Yo, mejor dicho, la banco al 2000%. O sea, me encanta. Parece espectacular, como que te descubres, es un mundo, Sí. ¿sabes? Y en este canal, la verdad, hemos tratado de normalizarla porque, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, no es, o sea, no está mal, ¿visto? Como que te pasa ir a terapia, pero tampoco es que lo hagamos mucho. Entonces, ahorita que Ujú. yo estoy en el mood, me encanta. O sea, yo quisiera terapia una vez por semana por poco, porque cada Total. vez tú te vas descubriendo más y Uf, vas viendo que tienes que trabajar más y sí. o sea, lo más cool es que te cambia el chip de que todo lo que te pasa, tú ya no lo ves como el fin del mundo, sino esto al fin y al cabo que me estás enseñando, o por qué me Sí, está molestando, o qué es lo que tengo que trabajar aquí. Entonces uno ya como sí, que cambia el panorama para la vida. O sea, de verdad es totalmente, espectacular. Mi Caro, ya totalmente. para ir cerrando, quisiera que nos dijeras cuál es la diferencia, porque también he escuchado que existe el ataque de pánico, el ataque de ansiedad. O sea, ¿es lo mismo o es diferente o es la ansiedad al 2000%? Sí, exactamente. Entonces es como la ansiedad al 2000% y esto ya empieza a coger como los límites del trastorno, ¿cierto? Los ataques, por ejemplo, los ataques de pánico sucesivos, entonces ya es un trastorno de pánico, ¿cierto? Entonces cuando hay muchas veces, hay ataques de ansiedad y son picos de ansiedad, no tiene que ser trastorno, es el ataque específico o el ataque de pánico, que son picos de ansiedad, ¿sí? Que duran alrededor de 10 minutos y es donde todos estos síntomas que tú y yo hablamos, sobre todo los físicos, se exacerban. Entonces vuelve y juega, empieza a aumentarse la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, empiezan los temblores, empiezas a sentir mareo, empiezas a hiperventilar. Hiperventilar, uno normalmente respira de 10 a 14 respiraciones por minuto. Hiperventilar es hacerlo mucho más que esto Seguido, o sí. tomar bocanadas de aire porque sientes las sensaciones que no te está llegando aire a los pulmones. Es una sensación, pero no No es es la tan realidad. real, ¿sí? Entonces, todas estas sensaciones en el ataque de pánico te empiezan a hacer pensar que te vas a morir. Me da un infarto, ¿sí? Porque tú sientes que el corazón se me va a salir, me estoy ahogando, ¿sí? Y empiezas a decir, oiga, y me va a pasar enfrente de toda esta gente. Si estás con otras personas al lado, si estás solito me voy a morir y nadie se va a dar cuenta. O me va a pasar esto. Entonces esto es como tener como miedo al miedo y, empiezas a pensar esto y más te empieza a dar taquicardia y más. Estos son los ataques, duran aproximadamente 10 minutos y ya empiezas a bajar. En estos ataques de pánico, ataques de ansiedad, muy bueno lo que tú hablábamos ahorita de traer a la persona al aquí, al presente, a la hora. No te vas a morir, no te vas a morir. La persona que está con un ataque de pánico piensa, Jennifer, que se va a morir por los síntomas físicos, porque Wow, qué sientes que se te va a salir fuerte. el corazón, que te vas a desmayar, como estás mareado, ¿sí? O con vértigo, ¿m? O tembloroso, o sudando frío, dice, ¿qué me pasó a mí? Entonces, hay personas que empiezan a sufrir como ataques de pánico
y empiezan a decir, pero ¿qué es lo que tengo? Y pasan por cardiólogos, pasan por gastroenterólogos, otorrinos, y bueno, todos los ólogos. Y finalmente no tiene nada físico, se llama ansiedad, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que, como yo te decía ahorita, y que no lo terminamos, hay que sembrar un contexto de protección, como dormir bien, comer bien, Jennifer, ¿sí? Hacer ejercicio, estas tres cosas que nos hablan tanto y nos repiten tanto, es un contexto de protección también para que los niveles de ansiedad se nos disminuyan. Por ejemplo, las personas que sufren estos ataques de pánico, pues oye, duerme bien, come bien, hace ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, ¿cierto? Bájale al azúcar. Ujú. Claro, la verdad, qué fuerte, porque ahorita que tocabas el tema del ataque de pánico, cuando yo estaba en el colegio, había una amiga que de verdad le daban. Y pues en la ignorancia, de verdad, por eso yo quiero muy también saber, o sea, en la ignorancia nosotros pensábamos como, uno, no entendíamos nada, dos, la Claro. llevaban a urgencia, además era enfrente de todo el mundo, entonces lo que dices tú es peor aún, ¿sabes? O sea, como Ujú. que para la persona peor Claro, aún, no. y la llevan a urgencias y todo eso, y pues no, o sea, porque eso, o sea, como que el corazón, como, y o sea, al fin y al cabo nunca tenía nada. No, Entonces, exacto. ahorita, ya con todo esto, me doy cuenta que al fin y al cabo tenía ataques de pánico y nadie podía hacer, o sea, todos éramos ignorantes, nadie hacía nada, o sea, lo máximo era que la llevan al médico, pero pues, ¿sabes? Entonces, qué fuerte que hay Claro. personas y por eso banco la terapia y por eso de verdad es tan importante la salud mental porque tú puedes sufrir de eso toda tu vida si no le pones un Exacto. stop. Exactamente, y te puede iniciar de un momento a otro, digamos, alguien que se está divorciando, una separación. Entonces, inicia con ansiedad y la ansiedad ya se le desajusta, se le desborda y le da un ataque de pánico, Wow, qué es como una fuerte. ansiedad desbordada durante 10 minutos. Pero después, ¿qué pasa? Que después empieza a sentirse un poquito ahogado y dice, ¡ah! Me va a dar un ataque, ni siquiera ya es por el tema de la ansiedad, sino sus signos, sus sensaciones corporales le hacen pensar que le va a dar un ataque de pánico. Entonces, cualquier cosa adentro le desborda otro ataque de pánico. Wow, Entonces, la misma sensación corporal le puede empezar a desatar ataques de pánico. Entonces, qué eso es fuerte. súper importante, trabajarlo, estar muy consciente de tu cuerpo, saber que si bien el sistema nervioso autónomo es el que dispara todos estos temas físicos, tú también puedes activar el otro sistema que es el parasimpático para la relajación, la restauración, ¿cierto? Por medio de la respiración. El otro se activa solito, sin que nadie le diga nada, ¿sí? Claro, Pero tú puedes activar al parasimpático a través de tu relajación, ¿cierto? A través de tu respiración. O sea, hay formas, ¿sí? No se va como un carro solo suelto. Hay formas de traerte y de nuevamente volverte a anclar y llegar al centro nuevamente. qué espectáculo. Me encantó, Caro. Mil, mil gracias por venir acá a los micrófonos de Más Allá del Miedo, por compartir toda tu sabiduría y experiencia, por hacer que esto sea mucho más, que se conozca, ¿sabes? Porque por eso Ujú. hacemos esto, para que las personas conozcan y salgamos un poquito de la ignorancia, de la desinformación, que puedes pasar tú por un proceso o alguien de tu familia o un amigo y quería eso, como que diéramos herramientas para que una persona que no sabe, como yo, tenga herramientas para poder ayudar a alguien en un momento de un ataque, que al fin y al cabo la recomendación final es obviamente ve a terapia, pero para en ese pico saber qué Claro, hacer, ¿sabes? Como darle como yo siento que eso todo el mundo debería saberlo porque es como cuando alguien se desmaya y le dan reanimación y hacen como un curso y todo. claro. Esto debería ser como en la canasta familiar porque tú no sabes cuando a ti te pase o cuando a alguien cercano a ti le pase. Entonces, mil, Ujú. mil gracias, Caro, por venir, por compartir tu sabiduría, tu experiencia, por aceptar esta invitación y nada, la puerta siempre está abierta para un segundo. O sea, yo de esto puedo seguir hablando 3 horas seguidas. Me encanta. No, a ti, Jennifer, mil gracias por invitarme y claro que sí, cada vez que me invites aquí estaré hablando de lo que es la pasión de mi vida, que también es esto. Se te nota y un abracito a la distancia. A ustedes, si llegaron hasta aquí, gracias por ver este video, gracias por invertir este tiempo en ustedes, en su crecimiento
en informarse en estos temas que son tan importantes y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao, chao.